Hello everyone, how is everybody doing? ¿Cómo está todo el mundo? Hello. ¿Cómo están todos? Espero estén teniendo un maravilloso día. Hello, bienvenidos todos a nuestra clase de inglés gratuita desde cero. ¿Cómo está todo el mundo? Espero que todos estén muy bien. La clase de hoy es una clase fantástica. Today's lesson is a lovely and fantastic lesson. Es una lección bastante importante porque a partir de este momento yo puedo decirles lo siguiente. Ustedes ya no son más gente que esté en básico, definitivamente. Para que este tema yo lo enseñe en la universidad donde enseño, han tenido que pasar más o menos unos 9 meses. Ustedes lo tienen pues en simples clases, ¿no? Esta es la clase número 13. Entonces, ustedes están bastante bien. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema. Muy bien, es importantísimo que ustedes puedan saber cómo funciona el tema del presente perfecto. Y vamos a contrastar un poco el tema con el pasado simple. Bienvenidos todos, mi nombre es Jesús Miguel. Welcome everybody. Entonces, vamos a lo siguiente. La siguiente parte es importante. Para entender el presente perfecto, vamos a tener que hablar un poco del pasado simple. Entonces, aquí viene una gran pregunta donde quiero que todo el mundo piense. Muy bien, y dice así. La pregunta es la siguiente. ¿Habrá alguna diferencia entre yo perdí mis llaves y yo he perdido mis llaves? Piénselo un segundo. Yo perdí mis llaves, yo he perdido mis llaves. Entonces, al momento de que nosotros hablamos acerca de yo perdí mis llaves, nosotros indicamos una fecha. Yo perdí mis llaves ayer, yo perdí mis llaves la semana pasada, yo perdí mis llaves hace 4 meses, las perdí hace media hora. Quiere decir que ya las perdí, no las tengo. Qué mala suerte. Eso esencialmente, estimados, significa el pasado simple. Es una acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Eso es el pasado simple. Te dicen la fecha en cuando termina. Yo viajé a Disneyland el año pasado, yo trabajé, por ejemplo, en Nestlé hace 5 años, Yo laboré en un buffet de abogados famoso hace, una década. Entonces, todo eso es importante para entender el pasado simple. Eso es el yo perdí mis llaves. Ahora, imagínate, y quiero que escuches esa palabra muy atentamente, el tema de yo he perdido mis llaves, yo he viajado, yo he estudiado. ¿Qué será esa famosa palabra he? Por ejemplo, muchas personas empiezan a cuestionarse, ¿qué será el he? Y cuando nosotros lo conjugamos, pues lo conjugamos precisamente con el tema del presente, con el verbo haber. Nosotros utilizamos el verbo haber para conjugar la palabra he. Entonces, yo he, tú has, nosotros hemos, ustedes han, ellos han, etc. Y esa parte pues es importantísima para entender el presente perfecto. Ahora, vamos a hablar acerca de esta importante lección del presente perfecto, primero poniéndoles de relieve acerca de lo que es el presente perfecto, para qué se usa, cuál es su significado y uso. Primero, vamos a hablar acerca de que el presente perfecto es una acción que no ha terminado aún. El pasado simple sí. El pasado simple es una acción que sucedió en el pasado y terminó en el pasado. Yo me gradué hace 5 años. Quiere decir que ¿hace cuánto te graduaste? Hace 5. ¿La acción sigue vigente hasta el día de hoy? Claro que no. La acción terminó en el pasado. Empezó en algún momento en el pasado y cuando te graduaste, la acción pues terminó. Muy bien. Eso es el pasado, esencialmente el pasado simple. Ahora vamos a hablar de otra cosa importante. El presente perfecto es una acción que también inicia en el pasado. Sin embargo, es una acción que perdura hasta el día de hoy. Y eso es lo que lo diferencia del pasado simple. Si yo digo, perdí mis llaves hace un par de horas, las perdí, no las encuentro, creo que hoy dormiré en un hotel porque no tengo cómo entrar a casa. Eso es yo perdí mis llaves. Ahora, si yo dijese he perdido mis llaves, por ejemplo, hey, ayúdame a buscar mis llaves por favor. Las he perdido, aún hasta ahora no las encuentro. Yo puedo decir, yo he trabajado en la Coca-Cola por 10 años.
Empecé hace 10 años, en el 2010. Todavía sigo trabajando en Coca-Cola. ¿Te das cuenta? Yo puedo decir, por ejemplo, por ejemplo, yo he sido maestro por 7 años. Quiere decir que hace 7 años, en el 2013, empecé a ser maestro y hoy por hoy, pues, sigo siendo maestro, si te das cuenta. Yo he sido. No significa yo era maestro. Eso es muy diferente, eso es pasado simple. Pero yo he sido. Yo puedo decir, yo he estado casado por 5 años, por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que hasta el día de hoy sigo casado. Y se planea seguir casado todavía. Eso, esencialmente, estimados, es el tema del presente perfecto. Una acción que comenzó en el pasado, al igual que el pasado simple, pero que perdura hasta el día de hoy. Que sus repercusiones, sus efectos, sus consecuencias están vigentes hasta el día de hoy. Y eso vamos a ejemplificarlo a continuación. Present Perfect. El concepto unfinished past, unfinished periods of time use. Es un pasado no terminado. Es un periodo que no se ha terminado. Y dice así. Have you seen Joy this morning? ¿Has visto a Joy esta mañana? Por ejemplo. ¿Has visto Joy esta mañana? Aquí está esta mañana. ¿Te das cuenta? Esta mañana. Que obviamente empieza a la medianoche, es una mañana, y termina la mañana hasta el mediodía. ¿Verdad? Son 12 horas. Desde medianoche hasta el mediodía. 12 horas. Y la pregunta es, ¿Have you seen Joy this morning? ¿Has visto a Joy esta mañana? Si te das cuenta, aquí tienes el ahora. Y te ha preguntado si durante todo este tiempo, desde la medianoche hasta este preciso instante, si lo has visto. En cambio, si tú dijeses, ¿viste a Joe? Es como que tú no lo has vuelto a ver. ¿Te das cuenta? Es como, por ejemplo, vas a un concierto y puedes decir, wow, yo vi a los Rolling Stones. Y ya está, los vi, punto, terminó. Es posible que jamás lo vuelva a ver. ¿Te das cuenta? Los vi. O viste el meteorito que pasó. Fue efímero, pasó un momento y ¡pum! Terminó, eso es pasado simple. En cambio aquí, de todo el tiempo de la mañana, ¿le has visto a Joey? Eso significa unfinished time past. ¿Y el concepto cuál es? Es muy sencillo. Dice, the present perfect simple is used to talk about things that have happened in an unfinished period of time that includes the present. Vamos a poner esto aquí. Excellent. ¿Cuál es el concepto entonces? Dice aquí, el presente perfecto simple se usa para hablar acerca de cosas que han sucedido en un periodo no terminado de tiempo, que incluye el presente. ¿Te das cuenta? Incluye, la acción todavía está vigente. La acción toca el presente. En cambio, si tú dices el año pasado me gradué, ¿todavía te seguirás graduando? No, ¿verdad? Eso es pasado simple. En cambio, nosotros hablamos del presente perfecto, como una acción que todavía perdura hasta el día de hoy. Y nosotros, dice, usamos expresiones como this morning, esta mañana, this week, esta semana, hasta hoy, this month, este mes, this year, etc., este año, por ejemplo. Entonces, dice así. Is it still this morning? Vamos a hacer una pregunta concreta. ¿Todavía es esta mañana? Miren, ¿todavía están de mañana? Pues parece que sí, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos aquí. Empezó aquí, está aquí. ¿Y todavía es de mañana? Claro que sí, porque está dentro del margen del mediodía, ¿verdad? La pregunta es, la respuesta es yes. What do we say in the afternoon? ¿Qué decimos en la tarde? Pues en la tarde decimos, did you see Joy this morning? Porque ya pasó. ¿Te das cuenta? ¿Viste a Joy esta mañana? Lo viste. ¿Por qué? Porque ya no es mañana, ya es tarde. Vamos a la siguiente. Why? ¿Por qué? Because the morning is finished. Porque la mañana se ha terminado. And there is no longer any connection with the present. Y ya no hay ninguna conexión con el presente. Por eso es que nosotros allí podemos decir que la acción se ha terminado. Ahora vamos a seguir hablando del presente perfecto. El presente perfecto aquí, como mencionábamos hace un momento, es unfinished past duration and use. Es un tiempo,
que no ha terminado. Y para esto nosotros utilizamos un verbo auxiliar que vamos a hablar en un momento, llamado has. Acá dice, ella ha trabajado aquí por 3 años. Si te das cuenta. Y ha trabajado. Si yo dijese, ella trabajó aquí 3 años, quiere decir que, bueno, cumplió su tiempo y hoy no trabaja más acá. Trabajó aquí 10 años, 12 años, etc. Pero si dijese, ella ha trabajado aquí por 3 años, es que hasta el día de hoy sigue trabajando, pero eso es su periodo de tiempo. Y tienes acá lo que acabo de explicar. Hace 3 años atrás, ella empezó a trabajar. Y trabajaba, primer año, segundo año, y el tercer año pues toca el ahora. Y es muy factible que todavía siga trabajando. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto? The present perfect simple is used to talk about the duration of an action that started in the past and continues up to and includes the present. It is often used with for and since. To ask questions, we use how long, etc. Esto vamos a ver un poco más adelante, pero el concepto dice que el presente perfecto simple se usa para hablar acerca de la duración de una acción que comenzó en el pasado. Sin embargo, continues up to and includes the present, que continúa hasta el presente. Por ejemplo, y aquí hay una pregunta importante. Do we know when the action started? ¿Sabemos cuándo comenzó la acción? Claro. Comenzó hace 3 años atrás. Yes. Does the action continue up to and include the present? ¿Incluye el presente y continúa aún? Oh yeah, definitivamente. Number 3. Does she still work here? ¿Ella todavía trabaja aquí? Yes, todavía trabaja aquí. ¿Te das cuenta? Aquí, en la hora, todavía sigue trabajando. What are we interested in? ¿En qué estamos interesados? En la duración de la acción. Y eso vamos a verlo a continuación. The present perfect simple habla de un indefinite past result use. También habla acerca de un pasado indefinido y un resultado en el cual se usa y se aplica esta acción. Por ejemplo, se encuentran aquí, bueno, si tú te das cuenta, aquí hay un cambio. Oh, you have cut your hair. Oh, te acabas de cortar el cabello, te has cortado el cabello. Hay un resultado evidente ahora. El presente perfecto es aquella acción cuyos resultados se pueden notar en este momento. Has empezado hace un momento atrás, no sabemos exactamente cuánto, a menos que utilices el for y el since, que vamos a hablarlo, el for y el since, por ejemplo el for, y esto lo vamos a dar en un segundo. Pero el resultado se ve hasta ahora, las consecuencias son hasta ahora. Por ejemplo, y aquí si te das cuenta, esta chica empezó en cualquier momento, esta muchacha. No sabemos exactamente lo que pasó en between, en medio, pero hay un resultado hoy por hoy. El presente perfecto simple se usa, dice, to talk about the present result, para hablar acerca de un resultado presente of an action completed at a specified time in the past. Y dice que se utiliza, se usa para hablar acerca de un resultado en presente, de una acción completada en un tiempo no especificado en el pasado. Y dice así: Did something happen in the past? ¿Algo pasó en el pasado? Claro que pasó algo en el pasado. Ella se cortó el cabello. Do we know when it happened? ¿Sabemos cuándo sucedió? No. Exactamente, si te das cuenta, no sabemos cuándo sucedió. Is there a result in the present? ¿Hay un resultado en el presente? Claro que sí hay un resultado en el presente. Y ahora, estimados, quiero presentarles cómo es la forma del presente perfecto. Y cómo se construye. Ya sabemos qué significa. Ya sabemos para qué se usa. Ahora vamos a la forma. Y la forma dice así. Vamos así. Eco. Vamos a agrandar esto un poco. Se lo ponemos aquí. Good. Vamos a ver la forma positiva. Por ejemplo, dice así. Positive form. La forma positiva. La forma full. Ustedes utilizarán I, you, we, you plural, of course. And they, con una palabra muy importante. Y esta palabra se llama,
Vamos a subrayarlo con otro color. Have. Cuando tú utilices la palabra have, estás utilizando el verbo haber. Recuerden, utilizamos have, significa esencialmente dos cosas. Lo primero que significa have es tener, como todos lo hemos aprendido alguna vez. Y el segundo significado de have es el verbo haber. Have puede significar dos cosas. Puede significar I have a cat. Yo tengo un gato, por ejemplo. I have a cat. Y también puedo decir I have a cat and I have arrived, como está en el ejemplo. Yo he llegado. Por ejemplo, aquí tenemos aquí tenemos la palabra arrived. Ups, ya está. Nosotros decimos yo he llegado. Ese viene del verbo haber que tú ves aquí. Haber es el que resalta el Yo he llegado. Nosotros hemos llegado. Tú has llegado. Ellos han llegado. Y nosotros hablamos de have como el verbo haber. Esta es su segunda función. Yo he, tú has, ellos han, nosotros hemos, etc. Muy bien. Ahora, también puedes usar la forma corta. Y la forma corta, en lugar de decir I have, simplemente puedes decir I've. I have, you have, we have, I've, we've, por ejemplo. Más el verbo es un término importante aquí. ¿Cómo formas esto? Lo formas haciendo uso del participio. Cuando nosotros usamos el participio, el verbo, muy bien, en la tercera columna, es allí, estimados, cuando ustedes ya pueden utilizar. A ver, permítame que les voy a poner a continuación. Éccolo qua, aquí está. Esta es mi lista de verbos, por ejemplo. Esta es la lista de verbos que yo utilizo y que ustedes tienen, definitivamente. Entonces, esta lista de verbos les he explicado que, número 1, estos verbos que ven aquí pertenecen al presente. Todos estos, presente, 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 y todos son presente. Vamos a la siguiente parte. La segunda columna se refiere al pasado simple. Todos los verbos que están en pasado. Yo comí, yo viajé, yo cociné, yo jugué, salí, compré, etc. Y luego nosotros tenemos el past participle, el pasado participio. Y cuando nosotros hablamos del pasado participio, habla del presente perfecto. Ustedes aquí únicamente utilizarán la tercera columna. Ustedes ya saben, en las clases pasadas les he explicado a todos cómo conjugar un verbo en pasado simple. Si lleva una ed, si lleva una ied, si es un verbo irregular, pues la lista de verbos que yo tengo contiene, digamos, casi todos los verbos irregulares. Entonces, para la lista de verbos irregulares únicamente copiamos la tercera columna. Aquí, estimados, arrived es un verbo regular, por lo tanto no hay que temer. Se le coloca una ed, como ustedes sabrán, y ya está. Recapitulando, para formar el presente perfecto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El presente perfecto esencialmente es el siguiente. Utilizo el pronombre, primero, cualquiera de estos. Utilizo have y finalmente el verbo en participio. En la tercera columna, que está aquí, toda esta tercera columna, en caso sea, pues, irregular. Esta tercera columna, en caso sea irregular. Si yo conjugase, por ejemplo, el verbo con he, con she y con it, ya no será have. Allí será el uso del has, por ejemplo. Y nosotros tenemos has. He has arrived. Él ha llegado, por ejemplo. She has arrived. Ella ha llegado. It has arrived. Eso ha llegado. Y puedo simplificarlo de esta forma. Para la parte negativa del presente perfecto, yo tengo el pronombre, como tú verás. Yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. Y colocamos el verbo auxiliar, en este caso have not. ¿Qué significa? En este caso, yo no he. Tú no has. Nosotros
No hemos. No hemos ¿qué? Llegado. Y tienes que poner el verbo en participio. Llegado, comido, compartido, arreglado, pintado, planchado, lavado, etc. O en lugar de have not o has not para el he, she, it, utilizamos haven't. O utilizamos hasn't, por ejemplo. Ahora vamos a otra parte importante, a la parte de las preguntas. Esto es esencialmente una repetición del pasado simple, solo que en el pasado simple ustedes utilizaban un didn't, ¿se acuerdan? Para el verbo auxiliar. Acá en lugar de didn't utilizan have. No se confundan, have no significa tener, acá significa haber. Y cuando quieras hacer una pregunta, pones lo siguiente. Have I arrived? Have you arrived? ¿Has llegado? Has she arrived? ¿Ella ha llegado? Have they arrived? ¿Ellos han llegado? Por ejemplo. Y utilizas estas preguntas para el presente perfecto. Y de esta forma, estimados, nosotros formamos la primera parte. Formamos el presente perfecto. Ahora, vamos a explicarlo un poco más a detalle. Dice así. Regular past participles end in ed or d. La mayoría de verbos, y estamos hablando acerca de estos. Por favor. Recuerden que el presente perfecto se divide en estas partes. Primero va el sujeto. Luego va el have, que es el verbo auxiliar. Y luego va el verbo, ya sea regular o irregular. Yo, sujeto, he, verbo auxiliar, cocinado, verbo en participio. No sería yo cociné. No sería pasado simple. Si tú pusieses la segunda columna en lugar de la tercera, diría eso. Yo cociné. En cambio, si utilizas la tercera columna, dice cocinado, lavado, planchado, bañado, no lo sé, limpiado. Y tenemos aquí, para los verbos, recuerden que la clase de Simple Past les expliqué esto. Nosotros ponemos la ed al final de la mayoría de verbos. Luego dice, many past participles are irregular, pero la mayoría de participios son irregulares. En este caso, tienes buy, que es comprar, y el pasado, que es bought. Profesor, ¿dónde encuentro eso? Aquí. Aquí encuentras esto. A ver, permíteme, quiero volver a poner la lista de verbos. No se puede. Entonces, profesor, ¿dónde encuentro esa lista? Nosotros te la podemos dar con mucho gusto. Tienes que escribirnos al Messenger y con mucho gusto te la podemos brindar. Entonces, aquí, como les decía hace un segundo, lo que pasa es que se ha cerrado y no. Ahora sí. Profesor, ¿cómo sabe usted que aquí es buy y el pasado es bought? Vamos a buscar buy. Buy. Aquí está buy. Very good. Tenemos buy y el pasado es bought. Y eso es el verbo que tenemos que usar aquí. Buy, bought, make, made, go, gone, por ejemplo. Dice, usamos el presente perfecto para hablar acerca de acciones recientes. Por ejemplo, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, Anne arrived home. Ana llegó a casa, por ejemplo. Y a las 18:01 podemos decir lo siguiente. Anne has arrived home. Ana ha llegado a casa, por ejemplo. A las 16:30 hasta las 19 horas, Anne ate her dinner. Ella comió su cena. At 19:01, at 7:01, we can say, podemos decir, she's eaten her dinner. She's eaten. Ella ha comido. Y el verbo eat, como ustedes podrán ver aquí. Aquí tengo el verbo eat. Eat. Aquí está. Eat. Ate. Y el participio que deben usar. Eaten. Por lo tanto, será she's eaten her dinner. ¿Para qué más utilizamos el presente perfecto? To talk about our lives, para hablar acerca de nuestra vida. Por ejemplo, esta persona dice, I've sailed across the Atlantic. Yo he navegado alrededor, en este caso, a través del Atlántico, cruzando el Atlántico. I've seen gorillas in Africa. He visto gorillas en África.
I haven't danced the flamenco. No he bailado el flamenco. Eso quiere decir hasta el día de hoy. Cuando cuentas tu vida, hablas pues que has viajado hasta ese momento. Pero no estás dando ninguna fecha específica. Atentos con eso. Yo puedo decir, por ejemplo, yo he comido pasta por toda mi vida. Yo he comido pasta durante toda mi vida. ¿Qué significa eso? Yo he comido pasta significa pues que desde hace muchos años empecé y hasta el día de hoy continúo comiendo pasta. Es hablar de la vida, esencialmente. Para eso sirve el presente perfecto. Vamos a la siguiente. Dice así. When we ask people about their lives, we use Eva. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, vamos a poner esto aquí, justo, aquí no estorba. When we ask people about their lives, cuando nosotros preguntamos a la gente acerca de su vida, we often use Eva. Nosotros a menudo utilizamos la palabra Eva, o en inglés americano, ever. Ever significa alguna vez. Y la pregunta es, have you ever been to Australia? ¿Alguna vez has estado en Australia? Cuando alguien te pregunta, utiliza la palabra alguna vez. ¿Tú qué entiendes por alguna vez? Significa que hasta el día de hoy, si durante toda tu vida, al menos una vez, alguna vez has, no sé, comido pizza con piña, alguna vez has corrido una maratón, participado en un concurso, alguna vez algo, esencialmente. Y lo ponemos, cuando usamos el Eva, lo usamos para una pregunta, si te das cuenta. Have you ever been to Australia? ¿Alguna vez has estado en Australia, por ejemplo? Y luego dice, when people talk about their lives, cuando la gente habla acerca de su vida, they sometimes use never. A veces estas personas suelen utilizar never, que significa nunca. I've never learned French. Jamás he aprendido francés, por ejemplo. Nota que nosotros utilizamos ever y never, que van antes del past participle. ¿Cuál es el past participle? Esto. ¿Te das cuenta que el ever está antes del past participle? Por ejemplo, ahí está, antes. Have you ever? ¿Alguna vez tú has estado en Australia? ¿Alguna vez tú has participado en un concurso? ¿Alguna vez tú has ganado la lotería? ¿Alguna vez tú, no sé, has montado a caballo? Etcétera. Vamos a la siguiente parte. Y vamos a la práctica. Very nice. Vamos a practicar ahora sí. En la práctica vas a entender mucho mejor. Dice lo siguiente. Vamos a poner esto aquí. Lovely. Dice, use short forms. Usa formas cortas. I've seen, she's gone, etc. Of the present perfect to make positive or negative sentence. Aquí solo les está pidiendo oraciones positivas y oraciones negativas. Muy fácil, ¿eh? Ejemplo, he lose his passport. Acá dice he's lost his passport. En lugar de eso, nosotros ponemos aquí tenemos la palabra has, por ejemplo. Oops, sorry. Esa contracción de apóstrofe S significa has. He has lost, él ha perdido su pasaporte. Por ejemplo. Otro. She hasn't seen her sister. Ella no ha visto a su hermana. Porque aquí tienes un negativo, tienes que guiarte por lo que está aquí. She hasn't seen her sister. Ella no ha visto a su hermana. Vamos a la siguiente parte y quiero que todos participen. Si gustan en los comentarios, pueden hacerlo. Es importante que participen y practiquen. Y si yo noto que hay algún comentario que no está bien, pues cuenten con que yo les voy a dar feedback, les voy a dar retroalimentación. Las preguntas que quieran, también a comentarios. Con todo gusto nosotros responderemos sus preguntas e inquietudes. Dice, we finish our work. Primero, el sujeto. Hemos quedado que estas son solo oraciones positivas y oraciones que son negativas, ¿verdad? Entonces, cuando es positivo y negativo, el sujeto siempre va primero. El sujeto es we. ¿We con qué trabaja? ¿Con has o con have? Porque luego del sujeto va el verbo auxiliar. Entonces, nosotros have, nosotros hemos, very good.
y utilicemos el verbo finish. Pero tenemos que utilizarlo en la versión de participio. Y cuando tenemos finished, aquí es un verbo, felizmente, un verbo regular. De manera que todos los verbos regulares terminan en ed y punto. We have finished our work. Excellent. Vamos a la siguiente parte. Dice así. They, ellos. Ajá. ¿Trabaja con have o con has? Con have. Very good. Luego tenemos que conjugar el verbo. En cambio, el verbo buy aquí ya es un verbo irregular. Tenemos que buscarlo en esta lista de verbos. Muy bien. Y el pasado es bought. They had bought a new house. Ellos han comprado una nueva casa, por ejemplo. Number 3. They not found the doctor. De ellos no llamar al doctor, por ejemplo. Y acá podemos poner lo siguiente. They, negativo, ¿verdad? ¿Trabaja con have? Claro que sí. Pero como es negativo, have not. O también puede ser haven't. Da igual, cualquiera de los dos está bien. They haven't found. Found es el verbo que termina en e y que simplemente se le agrega de. Punto, very good. They have found the doctor. They have found the doctor. Ellos han llamado al doctor, por ejemplo. Number 4. They, otra vez, madre mía, muy bien. Cuando hablamos de they, number 4, ¿es positivo o negativo? Positivo. Es plural singular, plural. Por lo tanto, they have, participio de go, es go, went, gone. Por lo tanto es gone. Profesor, ¿de dónde has sacado eso? Aquí. Gone, por ejemplo, vamos a buscar go. Acá está. Go, went, gone. Tenemos que usar la tercera columna. They have gone to the cinema. Excellent. Number 5. Número 5. You eat 4 bananas. You have eaten 4 bananas. Tú has comido 4 bananas, por ejemplo. Y luego tenemos lo siguiente. Dice. You, negativo, ¿verdad? Muy bien. Have not taken any photographs. You have not taken any photographs. Tú no has tomado fotografía alguna o ninguna fotografía. Very nice. ¿Ven que es fácil? Claro que sí. Re fácil, de hecho. Vamos a las preguntas que dice aquí. Unas preguntas. Pregunta número 1. Está, como ustedes verán, incompleto y desordenado. You see John. Y para la pregunta primero iba el verbo auxiliar, no se olviden, ya sea have o has. Y luego el sujeto, luego el verbo en participio y luego el complemento o predicado. Number 7. You been to Canada. Aquí. Have you been to Canada? Have you been to Canada? ¿Has estado en Canadá? Por ejemplo. Have you been to Canada? Next. Number 8. They cook our breakfast. Ellos cocinar nuestro desayuno. Bueno, they trabaja con have. Por lo tanto, recuerden, empezamos siempre con have o has con una pregunta. They, o en este caso, have they, han ellos y luego cook. Es un verbo regular, por lo tanto, cooked. Have they cooked y el resto se copia idéntico. Have they cooked our breakfast? Por ejemplo. Number 9. Jane make any mistakes. Jane hacer error alguno. Jane es un she, ¿verdad? Y el she trabaja con has. Has Jane make any mistakes? Has Jane make any mistake? Jane ha cometido algún error, por ejemplo. Y la número 10 dice así. We visit all the museums. Nosotros visitar todos los museos. We, ¿trabaja con qué? ¿Con have? ¿Con has? Con have. Ya tienes have. Y luego de have viene el sujeto cuando es pregunta. Have we
Felizmente, visit es un verbo regular. Por lo tanto, acá podemos poner visited. Have we visited? Y se copia el resto igual. All the museums. Excellent. Vamos a estudiar un poco la pronunciación. Repitan conmigo desde donde estén. Dice, have you seen John? Como es pregunta, debes ponerle cierta entonación. Have you seen John? Otro. Have you been to Canada? Have they cooked our breakfast? Has Jane made any mistakes? Have we visited all the museums? Excellent. ¿Nos queda tiempo? Sí, nos queda tiempo para uno más. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice James, esta persona que está aquí, is talking about his life. Está hablando acerca de su vida. Él es James. Y está hablando acerca de su vida. Vamos a poner esto aquí. Excellent. Put the correct past participle in the gaps. Pon el past participle correcto en el espacio en blanco que necesites. Y dice así. I've seen a lot of beautiful places in my life. He visto un montón de lugares hermosos en mi vida. And recuerda que este I've es lo mismo que decir I have, solo que de forma contraída. Porque al gringo le gusta hacer eso. Esa es la respuesta corta. Y tengo el verbo do, que tengo que convertir a participio. ¿Cuál es el participio de do? Done. I've done a lot of interesting things. Do es un verbo irregular, por lo tanto tenemos done aquí. I've done a lot of interesting things. Luego tenemos y tenemos el verbo travel. Y aquí sería entonces I've traveled. Yo he viajado in North and South America. For example, por ejemplo, yo he. Y visit esencialmente es un verbo regular. Por lo tanto, solo se le coloca la ed y punto. I've visited all the big American cities. Todas las ciudades americanas grandes, por ejemplo. Luego dice yo he. Y tengo el verbo drive, que este verbo sí es irregular. Muy bien. Y tenemos y aquí es driven. I've driven across Mexico. Qué interesante. Yo he conducido across Mexico. Si este es punto A y este es el punto B que divide la frontera, pues across Mexico. I haven't, yo no he. Y tenemos el verbo be. Oh my god. ¿Cuál será el participio del verbo to be? Busquemos el participio del verbo to be. Está al principio. El verbo to be es aquí. Aquí está el to be. Y el participio es been. Recuerda, si el verbo que estamos buscando no está en esta lista, significa que es regular. Y se le agrega la ed y punto. Esta es la lista de los verbos solamente irregulares. Muy bien, acá la respuesta será been. To Argentina, but. En Argentina, pero. But. Y tengo la palabra work. But I've worked, pero he trabajado in Peru and Bolivia. En Perú y en Bolivia. Luego dice yo he. Y tengo la palabra swim. Y cuando tengo la palabra swim, acá yo hablo esencialmente de nadar. Y nadar es un verbo irregular. Entonces, el pasado participio será. El pasado participio es swum. Very good. I've swum in the Pacific Ocean. En el Océano Pacífico. He nadado. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo he nadado en el Océano Pacífico. Está relatando la vida. James está contando las cosas que ha hecho en el pasado. The Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. Luego dice yo he. Y acá tenemos un verbo que es eat, pero lo transformamos al participio y el verbo en realidad aquí es eaten, comido. Por ejemplo, yo he comido in the best restaurants in Paris, en los mejores restaurantes en París. Luego dice y tengo el verbo sing, que es el verbo cantar. ¿Y cuál será el participio de sing?
sung. I've sung Italian songs in Rome. Yo he cantado canciones italianas en Roma. I haven't. Yo no he. Y tengo la palabra make. ¿Cuál es el participio de make? Made much money in my life. No he hecho mucho dinero en mi vida. Dice. Pero. But. I've. Pero yo he. What? I've met a lot of interesting people. Un montón, muchísima gente interesante. And I've y yo he. Finalmente el último verbo es irregular. El participio de take, que está en paréntesis, es taken. Yo he tomado muchísimas fotografías maravillosas. ¡Fantástico! Esta es la clase del presente perfecto, estimados. Hemos tocado la clase del presente perfecto en su forma positiva, negativa y pregunta, resaltando que el presente perfecto es una acción que empezó en el pasado, al igual que el pasado simple, pero que sus repercusiones están hasta el día de hoy. Las repercusiones del presente perfecto se viven. Yo puedo decir, trabajé en la Coca-Cola, qué sé yo, antes de la pandemia, por ejemplo. Y trabajé, quiere decir pues que fue hace mucho, ¿no? Que trabajé antes, etc. Pero también yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir, he trabajado en la Coca-Cola, por así decir, por 5 años. Quiere decir que en algún momento determinado he trabajado y el día de hoy sigo trabajando, pero hace 5 años empecé. Muy bien. Eso es la diferencia entre pasado simple y presente perfecto. Mientras uno terminó en el pasado, el otro todavía está vigente hasta el día de hoy. Y utilizamos el have como verbo auxiliar para decir yo he, tú has, nosotros hemos. Y aquí respondemos la primera pregunta inicial, donde decíamos ¿cuál es la diferencia de yo perdí mis llaves y yo he perdido mis llaves? Pues yo perdí mis llaves, pasado simple, significa que nunca más las recuperaré, ya terminó la posibilidad de encontrarlo. Pero al yo decir yo he perdido mis llaves, ayúdame a buscarlas, por favor, aún puedo encontrarlas. Thank you very much. No quiero despedirme sin antes felicitar la iniciativa que tienen de estudiar inglés con nosotros. Agradecer al grupo Aplica, que es el grupo que hace posible estas clases, con un gran centro de idiomas internacional, el mejor centro de idiomas internacional de toda América, que brinda una asesoría inigualable y está acompañado del cofundador que soy yo, que quiere brindarles estas clases gratuitas desde cero hasta el nivel avanzado. Thanks very much everybody. No olviden compartir, suscribirse a nuestro canal de Facebook, de Twitter, de YouTube, Instagram, para que esta página pueda llegar a mucha más gente y también se puedan beneficiar de estos cursos. Thanks very much. That's the end of the lesson. I'll see you next class. Thank you very much. My name is Jesus Miguel. Spend a lovely day. Thank you. Bye bye.